dice tu podcast, ensayos y errores, porque no hay universidad, no hay, no hay maestría, no hay, digamos, curso que te enseñe todo lo que hemos vivido empíricamente en ese negocio. Estás en una familia donde no confías en los miembros de tu familia, ¿qué te metes en una empresa familiar? Claro. No, No mejor puedes. huye, corre. El factor familia es bien delicado, porque yo sé hasta dónde, cómo puedo molestar a mi hermana para que tome una decisión que creo que es buena, y conozco a veces que también puede ser terca en ciertas cosas y ella sabe que yo también puedo ser terco en otras cosas, y va a entrar el ego y va a De entrar hecho. el ego. Es imposible que no entre el ego. La verdad es que estoy tratando de pensarlo porque me has agarrado frío con Con esa nunca, analogía. nunca he llegado A filosofar a tan tanto. filosofar tanto sobre el tema. El negocio inmobiliario es financiero, no es construcción. Oye, Víctor, tengo este terreno, voy a hacer mi edificio, todo, y quiero saber cuánto voy a ganar. Yo le digo, mira, puedes ganar plata, pero ¿realmente estás ganando todo lo que puedes ganar? Si no te gusta el calor, no te metas a la cocina. Tienes que estar dispuesto a saber que vas a vivir bajo mucha presión. Hace 15 años el servicio postventa inmobiliaria era casi inexistente. Ahora es un pilar fuerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de Ensayo y Error. Es el nombre que le hemos puesto al podcast y es algo que quiero que muchas personas se puedan atrever y que muchas personas se animen a hacer esos primeros ensayos, esas primeras recomendaciones, esos primeros pininos de repente con su emprendimiento, con su empresa, y que puedan ir un poco más allá. Porque todo ensayo nos genera un aprendizaje y lógicamente por ahí podemos estar expuestos al error, pero hoy quiero comentarles que justo el podcast tiene la finalidad de poder traer a personas que ya han caminado el camino que muchos de nosotros queremos pasar. Y eso nos va a dar un gran enfoque y eso nos va a dar mucha experiencia de personas que están aplicando las cosas. Y es por eso que en este episodio tenemos un gran invitado, que es un gran amigo mío, es Víctor Galvez. Está al frente de una empresa inmobiliaria bastante conocida y sobre todo también con mucha trayectoria y mucha integridad, que es Andiamo. Entonces, quiero que le demos la bienvenida y que sobre todo podamos aprender todo lo que Víctor ha pasado, el camino, la trayectoria, todos esos ensayos, todos esos errores que hoy día nos va a comentar y que van a enriquecer nuestro camino como emprendedores, empresarios, como seres humanos y que nos van a permitir seguir avanzando. Víctor, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Eh, Gracias por las palabras, trayectoria, integridad. La verdad es que sí, es verdad, tratamos de que esa sea la línea que Andiamo Inmobiliaria sigue. No, y es que son palabras que en realidad, en el tiempo que nos conocemos, que ya es un poco más de 2 años, creo, he podido notar y es algo con lo que creo que te define bastante bien y define mucho la forma en que manejas la empresa, y creo que es algo que hay que notarlo, ¿no? La verdad. Es que Gracias. empecemos. Yo tengo una serie de preguntas que ya hemos preparado y que mi objetivo es que podamos aprovechar y toda la experiencia que tienes. Así es que queremos empezar por lo fundamental. Queremos entender cuál ha sido el entorno en el que has crecido. Tengo entendido que Andiamo es una empresa familiar, que la empezó tu padre. Entonces quiero conocer un poco cómo ha sido eso, ese entorno de tu crecimiento y sobre todo cómo tú te fuiste involucrando poco a poco en la empresa, ¿no? Claro, bueno, sí, Andiamo es una empresa netamente familiar. La empezó mi papá en el año 85, 86 aproximadamente. Yo recién estaba naciendo en ese año. Eh, y de ahí él fue haciendo proyectos inmobiliarios. Existen fotos mías jugando en los cerros de arena, cuando él hacía proyectos en San Borja, en La Molina. Y bueno, él fue creciendo hasta que llegó un tiempo en que tanto mi hermana y yo tomamos, digamos, ya la batuta en el mundo inmobiliario, y tomamos, digamos, la dirección de la empresa. Eso habrá sido ya con fuerza en el año 2013 aproximadamente, pero ya veníamos trabajando años antes. En el 2013 yo diría que fue que el año que tanto Pamela, que es mi hermana, y yo empezamos a ya ver todo el tema de estrategia, el día a día, y realmente guiar la empresa familiar a lo que es ahora, del cual ha tenido muchísimos cambios. Claro. Eh, pero sí, toda mi vida ha estado rodeado de tema de construcción, tema de vivienda, tema de
departamentos, oficinas, que construye acá, que la arena acá, que el concreto. Todo eso ha sido digamos, mi mundo, Ujú. desde que nací hasta el día de hoy. Ahí me surgen varias preguntas. Por Ujú, ejemplo, la primera es, o sea, tú cuando empiezas, entiendo que por todo el ujú. entorno en el que te estabas moviendo, ya era prácticamente afín el hecho de estudiar una carrera que vaya acorde con la construcción. Tú eres ingeniero civil de Sí, profesión. yo soy ingeniero civil de la Católica y la verdad es que yo no me veía trabajando en la empresa familiar cuando estudié. Ok, No me veía en ese camino. Yo estudié ingeniería civil porque me di cuenta que las letras no eran lo mío. ok. Así de simple. Entonces dije, ok, está claro. La primera decisión que toma toda persona cuando va a estudiar, Exacto. letras o números. Perfecto. Los números se me hicieron fáciles, siempre los entendí. Las letras no fui el mejor estudiante en lenguaje ni en redacción. Es más, hasta ahora creo que no redacto bien. La gente se burla de eso. Eh, y entonces me fui por los números. Y ya me fui por el tema de ingeniería civil porque sí había algo que sí me gustaba, que era, soy una persona muy, digamos, que me gusta ver las cosas tangibles, me gusta verlas. Ok. Entonces, en la construcción, al final tú ves una obra y la puedes tocar. Entonces, eso fue lo que más me motivó. Y después, una vez que ya estudié eso y estaba en la carrera, el paso lógico hubiera sido que empiece a trabajar en Claro. la empresa familiar, pero no fue así. Pero, ¿y por qué no? O sea, tú creías, y esto a veces Ujú. pasa, ¿no? Que las personas quieren forjar su propio camino, se las dan de muy independientes. ¿O qué es lo que a ti te motivó a decir, sabes qué, yo no quiero empezar en la empresa familiar, Ujú, donde sabes que puedes tener un puesto muy prácticamente y arrancar, hacer línea de carrera o empezar? ujú. ¿Por qué decidir de repente empezar aparte? Básicamente porque, y la verdad fue un tema de ímpetu y podría llamarse que quería ver otras cosas, no necesariamente no sabía qué es lo que me gustaba de la carrera de ingeniería civil. En ese momento, sí, a mí me apasionaba estar en obra. Quería verme con mi casco, mi chaleco, subiendo, pasando por el concreto, la tierra. Hasta pensé, ¿qué tal si me voy a una carretera? Voy a conocer distintas zonas del Perú y mi zona de trabajo va conforme la carretera va avanzando. Este, entonces, no sabía si quería hacer edificaciones, no sabía si quería ser calculista, porque como era número, probablemente quería estar en un cuarto diseñando estructuras, viendo cómo vibraban. Es más, mi tesis fue en ese sentido y Ok. yo me veía como una persona que iba a hacer diseños. Entonces, por eso empecé trabajando en otros lados. Y luego, poco a poco, me di cuenta que el llamado de edificaciones, que justamente era esa línea, por suerte también me gustaba Ujú. y era lógico que empezara a trabajar más adelante en una empresa que ya tenía, digamos, una base podía, digamos, ya ejecutar cosas que eran mis ideas. Al final, por eso terminé trabajando, Hay algo digamos. importante que mencionas y es el hecho. Hay muchas personas que Ujú, en alguna ocasión me dicen, oye, no sé por dónde empezar. La idea, particularmente, yo creo que empieces. Si no sabes ujú, qué te gusta, pues prueba, ¿no? Tú en ese momento ujú. dijiste, oye, tengo diferentes líneas, tengo diferentes alternativas, entonces voy a empezar probando por esto, a ver qué tal. Y en eso uno va perfilándose exactamente con qué se siente más cómodo, en qué se siente más productivo, en qué de repente se siente más ágil. Porque hay cosas que nosotros creemos que nos gustan, pero al final en la cancha es otra cosa. ¿Te ha pasado con alguna? Cuando quería ser calculista. Así. Tú De dijiste, un pronto, cuarto oscuro no es para mí. estar en un escritorio haciendo cálculos de vigas y de losas aligeradas y columnas, parece apasionante, pero es bastante teórico, es bastante... Entonces, una vez que empecé a verlo, me di cuenta, por acá no es mi ruta, me gusta más la acción. Claro. Y luego cuando empecé, porque gracias a Dios empecé a trabajar en otras empresas, empecé trabajando en una empresa que, bueno, se llamaba Prodac en ese momento, creo que ahora ha cambiado a Bekaert, digamos, haciendo cálculos de cómo se podía utilizar el acero estructural o malla estructural para poder Ujú. hacer edificios y aprendí mucho a metrar. Me di cuenta que me gustaba el análisis de cómo optimizar un proyecto. Ok, dije, por acá podría ir el tema. Luego pasé a una empresa a hacer todo lo que es muros anclados. Básicamente esos muros que ves en los sótanos, que viene la máquina, perfora ¿cómo se llama? El sótano y luego se hace el muro. Ok. Trabajé en ese tiempo y me di cuenta, ok, me gusta la parte de obra, pero me gusta ser eficiente, digamos, en lo que estoy haciendo. De ahí recién pasé, digamos, a construir y ser ingeniero residente en las obras de mi empresa familiar.
y me di cuenta que sí, definitivamente la gestión de proyectos era lo que más me gustaba. ¿Quieres acceder a capacitaciones gratuitas en tema de finanzas personales, inversiones, bolsa de valores, importaciones y mucho más? Pues únete a mi grupo de WhatsApp, en el cual vas a poder aprender y recibir enlaces para que te capacites en vivo y de esta forma puedas seguir aprendiendo día a día. El enlace lo encuentras en la descripción de este video. Así es que no esperes más, únete ahí y continuamos con el episodio. Gestión de proyectos. Gestión de Y proyectos. ahora hay un punto de inflexión que mencionaste. En el 2013 ya te involucraste de manera mucho más fuerte, se puede decir, dentro de la empresa. O sea, ¿qué te hizo sentir de repente que ya estabas listo o de repente la empresa te necesitaban? ¿Cómo se da esa transición del Víctor antes de involucrarse al 100% dentro de Andiamo? Básicamente fue una necesidad. Yo digo, o sea, yo ya estaba trabajando antes del 2013 en la empresa familiar. Básicamente trabajaba más en partes operativas. Veía todo lo que era la obra, veía la construcción, ese tipo de cosas. De ahí aproveché, salí a hacer mi maestría y cuando estaba regresando en el 2013, prácticamente mi papá nos dice, bueno chicos, o sea, yo ya estoy cansado, ya no quiero seguir Wow. con este tema. Ya les he dado educación, están totalmente preparados, decidan si es que quieren llevar esto más adelante o simplemente termino los proyectos que estoy y yo ya me puedo jubilar y ustedes mismos son. Obviamente, si ya tenemos algo que está estructurado, funcionando, de lo que nos hemos dedicado por muchísimos años, íbamos a tomarlo y sacarlo adelante. Claro. Y la pregunta es, ok, nos está dando un punto, digamos, un punto de inicio, que ya era una empresa que tenía algo de nombre, era una empresa que movía proyectos chiquitos, medianos, básicamente, y cómo ahora lo llevamos de un nivel como está ahora al nivel que, bueno, Andiamo está manejando ahora. Claro. Y eso ha sido, como dice tu podcast, ensayos y errores, porque no hay universidad, no hay maestría, no hay, digamos, curso que te enseñe todo lo que hemos vivido empíricamente en ese negocio. Claro. Entonces, iba por ahí. Y esa fue la decisión de, ya el 2013, digamos, es el año que siento que mi hermana y yo realmente empezamos a pasar personas que trabajaban en una empresa familiar a personas que empezaron a guiar una empresa familiar. Ahora, ahí, esa conversación, por ejemplo, con tu hermana de quién iba a ser el que dirige o quién iba a tomar qué puesto, qué rol, ¿fue sencilla? ¿Es complicado? Porque hay muchas personas, y esto de acá es un estudio que te comenté, que lo comenta el fundador de Platzi, en el que menciona que las personas que hacen crecer mucho más rápido su patrimonio son personas que manejan una correcta gestión de relaciones con su familia. Y eso se los animo y a que vayan a buscar esa charla que dio Freddy, donde menciona este tema. Entonces, ¿fue fácil la conversación? ¿Se puso un poco complicada? ¿La tenían clara desde el inicio? Ese punto específicamente lo teníamos claro de un inicio, porque yo, Pamela, antes del 2013 veía temas financieros, veía temas, digamos, que no estaba con la parte operativa de la empresa, no veía las obras, las veía yo. Entonces, en el 2013 dijimos, ok, yo ya conozco toda la parte de construcción, yo ya conozco toda la parte de, digamos, de logística. Yo todavía no veía temas financieros específicamente inmobiliarios. Me gustaban las finanzas y estudié finanzas porque, digamos, me gustaban los números, me gustaba ver proyectos, ver rentabilidades, pero no es que estaba metido en el día a día. Entonces, el día que decidimos, digamos, ya tomar adelante la empresa con todo, dijimos, ok, hagamos un cambio. Ahora, Víctor, tú encárgate, digamos, de toda la parte financiera. En ese momento también estaba viendo parte del tema comercial, toda la parte de infraestructura, digamos, interna del edificio, perdón, de la oficina, temas legales, cosas por el estilo. Y Pame empezó a ver toda la parte operativa. Okay. Y luego más adelante han existido cambios. Pame ahora ve, por ejemplo, toda la parte de marketing y comercial, porque ya estaba creciendo el tema y se nos iba de las manos. Vimos que éramos más eficientes ahí. Pero por suerte, esa parte sí fue fácil de definir. Okay. Ahora como que a veces como que, oye, tú mira esto, yo miro esto, pero ya cada uno sabe lo que le gusta. Entonces ahí como que, no, todavía no quiero volver a ver ese tema. Claro. Lo vemos. Y aparte que también mezclamos las cosas. Pero yo creo que eso ha salido parte de por ejemplo, empezar a conocer diferentes aristas del mismo negocio y eso les puede permitir tener una visión un poco más holística, que es justo lo que uno busca cuando dirige una empresa, ¿no? Al inicio, cuando uno empieza, obviamente tiene que encargarse de muchas cosas, de todo, la parte comercial, el marketing, la parte operativa, la atención al cliente.
pero después, conforme va aumentando el equipo, va creciendo, cada uno ve en dónde suma más. Correcto. Y, Sí. y eso es lo importante, o sea, y eso es un insight muy importante. Ahora, ¿cómo logran balancear estas dinámicas familiares? Porque yo, por ejemplo, tengo varios socios en diferentes empresas y es como que hay conversaciones que por el mismo negocio se pueden tornar acaloradas, a veces puede de repente influir mucho el tema del ego, puede incluir de repente que el debate se sale un poco de la óptica que es, oye, estamos buscando lo mejor para la empresa, pero a veces los debates se pueden salir un poco de eso. Uy, sí. ¿Y cómo se maneja? Porque entiendo que puede haber esas situaciones, pero después hay esta dinámica familiar, ¿no? A ver, estar en una empresa familiar tiene sus pros y sus contras, Como todo. como todo en la vida. Entonces, si obviamente estás en una familia donde no confías en los miembros de tu familia, ¿qué te metes en una empresa familiar? Claro. No, No mejor puedes. huye, corre. Entonces, el pro de mi empresa familiar es, conozco mi familia, conozco cómo son, conozco a mi hermana, que ahorita es mi socia, es mi partner, es mi todo en la empresa. Entonces sé por dónde, sé sus fortalezas y sé sus debilidades. Y probablemente ella también sabe mis fortalezas y sabe mis debilidades. Tal cual. Y efectivamente, el factor familia es bien delicado, porque yo sé hasta dónde, cómo puedo molestar a mi hermana para que tome una decisión que creo que es buena, y conozco a veces que también puede ser terca en ciertas cosas, y ella sabe que yo también puedo ser terco en otras cosas, y va a entrar el ego, y va a De entrar hecho. el ego. Es imposible que no entre el ego, es imposible. Entonces tienes que esperar, ver, digamos, respirar las cosas y tener tu prioridad clara y saber cuándo estás fuera del lugar o realmente estás presionando algo que es importante. Ahí, por ejemplo, ¿cuáles serían estrategias para negociar en ese tipo de situaciones? Que me parece interesante. O sea, ¿cómo buscas que no se pierda de vista que el objetivo principal es lo mejor para la empresa? Tienes que decirlo. Es transparencia. Creo que las discusiones más fuertes que hemos tenido, Pami y yo, para ciertas cosas es porque no hubo buena comunicación entre nosotros, porque asumíamos que la otra persona piensa igual que tú. Ok, Ese es problema número uno en una empresa familiar. Como conoces muy bien a la persona, tú asumes que en muchas cosas piensa igual que uno. Y no es así. Y sobre todo porque en el 2013, cuando nosotros estábamos viendo las cosas, Pam y yo no éramos padres, no teníamos nuestras propias familias todavía. claro. Ahora, Pam tiene 2 hijas, yo tengo mi hija. Entonces nuestra forma de pensar, nuestras prioridades van cambiando. Y también vamos evolucionando como profesionales. Y cada uno va llevando su ritmo de cierta manera. Entonces, tienes que hablar con tu socio, hermana, papá, mamá, como sea, como sea. Esa comunicación es básica y tiene que ser transparente y genuina. Si no vas a ser transparente y genuino, no va a funcionar. Es súper complicado hacer que algo pueda crecer si no tiene unas bases sólidas como un edificio. Exacto. O sea, la cimentación es la comunicación y creo que, a ver, Pam y yo vamos a tener muchas discusiones, pero ella sabe que puede confiar que al menos lo que yo pongo sobre la mesa es algo que va a ganar valor, y yo puedo confiar que Pam lo que va a hacer también lo hace en el sentido por el beneficio de la empresa. Si De la, eso no hay duda. si la comunicación es la cimentación, ¿cuáles son Mm. los pilares o cuáles son las columnas en Como, esa analogía? como lo dijiste, integridad. Definitivamente integridad. Dos, que tenemos que entender que hay cosas por encima de nuestros temas personales. Ok. Eso también uno lo tiene que entender. Lo tercero, y la verdad es que estoy tratando de pensarlo porque me has agarrado frío con... Con esa nunca, analogía. nunca he llegado A filosofar a tanto. filosofar tanto sobre el tema. El tercero es la confianza. Sí. Es así de simple. Yo confío netamente en las cosas que hace Pamela. Te pongo por un ejemplo. Como yo veo cosas legales, normalmente yo soy el apoderado que más firmas hace, digamos, por la empresa, porque veo toda la parte de documentación. No, o sea, podría parecer que en una de las empresas que manejan Diamo aparezco como gerente general, pero no es que me sienta gerente general. Ok. Es porque como yo soy el que hace la mayor cantidad de firmas y ve esos temas legales, es más fácil. Pero, por ejemplo, yo por ser gerente general de una empresa inmobiliaria, si ocurre un accidente en obra, yo puedo ser, digamos, un responsable solidario del tema. Ujú. ¿Y quién está a cargo digamos, de la seguridad en obra? Mi Otra hermana persona. Pamela. Yo confío de que ella va a cuidar mi espalda. Claro. Va por ahí. Así de simple.
Y eso sacándole un poquito de empresas familiares, yo creo que tiene que ver con todo tipo de empresas. Con todas. Por ejemplo, Ujú. personas con las que yo termino haciendo una sociedad, firmando en papel, documentando todo, son personas en las que yo confío mucho. O sea, Ujú. son personas que... Y esto era muy cierto, ¿no? Por ejemplo, un mafioso italiano decía, ¿no? Creo que era Al Capone, decía que él no podía hacer negocios con alguien que engañaba a su esposa, Claro. ¿no? Porque si puedes engañar a la persona con la que duermes todas las noches, nada me garantiza que no me engañes a mí. Y yo cuando lo escuché me pareció muy potente, ¿ah? Fuerte, ¿ah? Fuerte, pero tiene Tiene mucho... mucha lógica. Por eso que creo que terminó controlando todo Chicago, si no me equivoco. Bueno, oye, ahora hablamos un poquito del tema inmobiliario. Ujú. ¿Cómo Andiamo se está buscando o se está diferenciando de la competencia? Ujú. Porque el tema inmobiliario, o sea, muchas premisas salen a raíz de que en el sector inmobiliario no hay pierde, que en el sector inmobiliario es un sector en el que el riesgo es muy controlado, que todos los precios van subiendo, que puede ser cierto hasta cierta parte, se podría decir, porque yo también Ujú. tengo mis discrepancias con esas frases, pero coméntanos en primer lugar cómo es que Andiamo se está diferenciando, ¿no? A ver, lo bonito de Andiamo es que como somos una empresa familiar que hemos vivido toda la vida en el mundo inmobiliario, creo que lo conocemos de arriba para abajo, derecha, izquierda, por todos lados. O sea, sabemos por qué pie cojea el mundo inmobiliario peruano, porque solamente puedo hablar del mundo inmobiliario. Es más, también soy todavía más específico, del mundo inmobiliario de Lima. Ok. Porque si bien hemos hecho proyectos digamos, en otras ciudades de la costa, nuestra especialidad es Lima. Y cuando hemos ido a otros lados, hemos tenido, digamos, que cambiar nuestro chip. Había una Pero curva de aprendizaje. hay una curva de aprendizaje. O sea, el invertir en proyectos inmobiliarios es de riesgo bajo si es que te asocias con las personas correctas que saben del tema. Ok. Por ejemplo, también puede ser que si yo deseo invertir en el mundo de, digamos, de las criptomonedas, que es un mundo bien volátil, probablemente seas más eficiente en ese tipo de inversiones si es que te asesoras de una persona que ve temas de criptomonedas todos los días. O si vas a invertir en la bolsa, personas que se dedican netamente a estar en la bolsa todos los días. Ujú. Si viene una persona y te dice, sí, que eso, ¿cómo se llama? Puedes hacerte millonario porque todo el mundo está siendo millonario acá. Hmm. Probablemente ocurrió en ese momento. ¿Y después qué ocurre más adelante? O sea, un negocio tiene sus altos y sus bajos. Entonces, la manera de disminuir ese riesgo es asesorándote o asociándote con personas que saben cuándo ocurren esas cosas. Entonces, eso es muy importante. Pame tiene 15, 18 años en el mundo inmobiliario, yo tengo 13 años en el mundo inmobiliario. Hemos hecho en conjunto, Pame y yo, más de 20, 25 proyectos. La empresa tiene como 70. Claro. Entonces, ya, y cada proyecto me da una nueva, ¿cómo se llama? Un nuevo aprendizaje. Entonces, ese es un valor agregado fuerte. Es un valor agregado que digamos, me atrevo a decir, no muchas inmobiliarias tienen. Ujú. Entonces, que va por ahí. Y lo otro es que ya como conocemos muchas cosas, somos muy eficientes en los costos, sobre todo en los costos administrativos. Probablemente yo ya no necesito, yo ya sé interpretar normas de una cierta manera que me permite no tener un abogado in-house para un cierto proyecto, Claro. porque ya lo he visto muchas Eso veces. te lo da la experiencia. Eso me lo da la experiencia. Eso no significa que no contrate un abogado cuando sea necesario, Ujú. o cuando veo que por acá la experiencia me dice, ahora sí es necesario, y lo contrate. Pero ahí es donde las canas entran, y ahí es donde uno realmente puede sacar ciertos márgenes. Ves un proyecto, ves un terreno y dices, algo no me huele bien en este proyecto. ¿Por Ujú. qué? Y entonces empiezas a analizarlo. Te pongo un ejemplo A ver. clarísimo. Este, hace poco nosotros acabamos de entregar un proyecto que se llama Santorini, 76 depas en Chorrillos, en Cedros de Villa. Y la manera que vimos esa oportunidad de hacer un proyecto fue porque en Cedros de Villa existe esa normativa donde uno puede hacer más de 3 pisos, por el tema de que están los pantanos. Y yo recuerdo que hubo un año donde hacíamos muchos proyectos porque los terrenos eran baratos ahí. Y me conocía, digamos, cómo era el plano de zonificación. Y de pronto me viene una oportunidad de un terreno grande. Nosotros ya estábamos saliendo de Cedros de Villa, ya no era rentable esa zona. Pero recuerdo que veo la cuadra donde estaba ubicado ese terreno y dije, acá yo puedo hacer más de 3 pisos. Y uno abre el plano
digamos, de la normativa Ujú. y se da cuenta que en un plano de normativa aparecen, digamos, zonas en donde la normativa se aplica. Y ese terreno caía justamente en una cuadra antes de que se aplicara la regla de los 3 pisos. Ok. Y termina siendo un proyecto de 5 pisos. 2 pisos más, compré el terreno a precio como si hiciera 3 pisos, terminé haciendo 5, me salió un terreno recontra rentable. Es un terreno que a pesar, porque eso ocurrió durante pandemia, a pesar de la pandemia salió recontra rentable. ¿Y por qué funcionó? Porque llevo tantos años en el negocio que ya sé cómo leer un plano de zonificación y sé cómo ver esa oportunidad. Y Claro. cualquier persona que pueda ver dónde está ubicado mi proyecto Santorini y abre el plano de zonificación, de, digamos, zonificación especial de los pantanos de Villa, va a ver que justamente está una cuadra antes de donde se tiene que aplicar eso. Ahora, eso tiene mucho que ver con oye, Ujú. la oportunidad se puede presentar, pero si no eres la persona adecuada, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, se Totalmente, va. totalmente. Y esto es parte de la preparación, es parte de la educación, es parte de la misma Ujú, experiencia. Ahora, pero estamos yendo, y me parece muy interesante por dónde se está yendo esta ujú. conversación, pero quisiéramos conocer también cuál es la otra parte, cuáles de repente han sido las experiencias no tan gratas que te han tocado ir acumulando, ¿no? Dentro Uy. de Andiamo o de repente en tu carrera. A ver, la parte menos grata de Andiamo tendría que ser la pandemia. Eh, porque, a ver, la pandemia generó algo muy importante en mi oficina. Ok. Nosotros veníamos de una empresa familiar que estaba creciendo, fuimos manejando las cosas bastante bien. 2018, 2019 estábamos vendiendo departamentos como locos y luego vino la pandemia que tanto a mí como a todo el resto de inmobiliarias nos agarró de sorpresa y nos movió el mercado. Y de pronto empezamos a darnos cuenta de muchas falencias que tenía Andiamo. Nos dimos cuenta de que nos habíamos dormido en nuestros laureles y empezamos a hacer muchos cambios que, digamos, como dice, la letra entró Con con sangre. dolor, con sangre. Así de simple. Nos volvimos más eficientes en cómo financiar los proyectos, nos volvimos más eficientes en el tema de marketing. Andiamo, si bien tiene 35 años en el mercado, realmente creo que se está empezando a volver conocido o empezando a hacer marca o moverse recién en los últimos 4 o 5 años. Antes creo que nadie conocía a Andiamo Como marca. como marca. Creo que teníamos un logo que está ahí guardado. O sea, habíamos hecho nuestro branding, ahí quedó guardado. Y vendíamos depa porque se vendían los depas. Era... Porque estaban bien analizados, tu margen de rentabilidad te permitía poder jugar con el precio, era atractivo, estaba bien pensado, habías Ex estudiado el mercado. Exacto. O sea, como conocíamos cuál era nuestro producto y sabíamos cómo hacerlo, siempre lográbamos sacar buenas rentabilidades, pero no sacábamos rentabilidades increíbles en ese momento. Y cuando se movió la pandemia, vino la pandemia y tuvimos que volvernos más eficientes, empezamos a encontrar oportunidades muy Claro, interesantes. Que de pronto Pam y yo nos veíamos y ¿por qué no vimos esto antes? Porque no es una pandemia, claro. porque no nos vimos en la necesidad. Y eso es un mea culpa que hacemos. ¿Estás invirtiendo en el sector inmobiliario o quieres empezar a invertir? Tenemos un proyecto ideal para ti. Regístrate en el formulario que está en la descripción de este video y recibe toda la información para que te puedas unir a los más de 35 inversionistas que vienen financiando diferentes proyectos inmobiliarios. Regístrate, recibe la información, analiza y toma acción. Ahora sí, continúa con tu podcast. Nos vemos. ¿Y cuál tú consideras que sea un consejo o una recomendación para no caer en eso? O sea, para no, como tú mencionaste, dormirte en tus laureles, ¿no? Porque, o sea, uno, y he escuchado mucho esta frase, ¿no? No tienes que arreglar algo que no está roto. Entonces, muchas veces es como que, oye, esto no funciona y no nos cuestionamos si de repente el proceso está bien o está mal, o puede estar mejor, o consideramos que, o sea, ¿cómo prestarle atención a algo que está funcionando? O tratar de mover algo, porque a veces también corre el riesgo uno de, oye, lo vaya a querer mejorar y lo termina empeorando, ¿no? Claro. Mira, creo que la mejor manera, y va a sonar feo, pero es comparándote. Tienes que ver qué es lo que están haciendo los demás, pero no solamente en su fachada, Ok. no solamente en hicieron este proyecto acá, sino ir un poco más. ¿Cómo lograron tener ese terreno? ¿Por qué lograron tener la preventa en menos tiempo que el resto? Y no simplemente quedarte en tu fórmula, porque teníamos Ajá. una fórmula que funcionaba de manera increíble, pero vimos que pudimos haber crecido mucho más todavía. Y no lo Entonces, hicimos. las crisis siempre son un punto de inflexión.
Ujú. que puede beneficiarte o puede perjudicarte. Y algo que has mencionado es muy cierto. O sea, el hecho de nosotros empezar a ver qué está haciendo la competencia, pero hay algo que ayer estaba conversando con una Ujú. persona que también vamos a entrevistar en este podcast y me mencionaba el hecho de que cuando ves a la competencia hay que considerar cómo lo estás viendo. O sea, como un canal de aprendizaje o como un canal de repente de pura piconería para decir yo soy mejor. Y acá viene el punto. Cuando tú empiezas a no ver, o sea, estudiar a la competencia, pero empezar a ver otro lado, yo creo que haces que la torta sea más grande, ¿no? Haces que el mercado empiece a crecer, empiezas de repente a explorar otras zonas Ujú. con esos aprendizajes y extrapolarlos a otro punto. Eso ahí, ¿cómo tú lo ves? O sea, la torta en el mercado inmobiliario, lógicamente, no es que vayan a aparecer nuevos terrenos, Ujú. entonces es limitada. Pero ahora, Eh, ¿cómo ves esta expansión en general en este sector? creo que nuestro error fue no ver con suficiente, digamos, con suficiente detalle la competencia. Probablemente podría ser por un tema de ego, sí, podría ser, porque un ego que te siga es porque yo ya estoy haciendo bien las cosas, entonces ya crees que sabes la fórmula secreta, Claro, y no es así. Entonces, y tiene que venir esa externalidad para darte cuenta cómo otras empresas les ha ido ante un mismo problema para todos y por qué algunas han sobrevivido y otras no. Nosotros pudimos sobrevivirla. Teníamos una base sólida de buenos proyectos que pese a que, digamos, existieron todos estos casos, supimos cómo manejarlos. Pero probablemente han habido inmobiliarias que lo han superado mejor que nosotros. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Entonces, eso nos llevó a verlo. Empezamos a analizar datos mucho más, por ejemplo. Empezamos a hacerle más caso a, digamos, a informes de ventas, a nosotros manejar mejor nuestros perfiles de clientes, donde nosotros vimos que no teníamos un problema en, digamos, la adquisición del terreno. Compramos los terrenos a buenos precios. Nuestra negociación era buena. Sabíamos que nuestro producto se vendía. ujú, Entonces sabíamos que no era un problema de arquitectura, no era un problema digamos, distribución. Hacíamos bien nuestra tarea ahí también. Donde vimos que estábamos fallando era en la promoción de nuestros productos. Vendíamos con el esfuerzo mínimo, digamos, y luego no entendimos por qué otras personas estaban invirtiendo mucho más en marketing y otras cosas, que nosotros vimos que no teníamos. Ahí es cuando empezamos a trabajar mucho en la marca, empezamos a ver más el tema de buyer persona, empezamos a ver más digamos, a encontrar los nichos, digamos, de cómo podemos vender esta parte del edificio de esta manera y esta parte del edificio de otra manera. claro. Antes no hacíamos mucho eso. Y entró y tuvimos que adaptarnos rápido. Y ahí PAME hizo un muy buen trabajo. Y eso me lleva a preguntarte, o sea, Ujú. yo creo que en cada etapa en la que te encuentras, ya sea como emprendedor o como empresario, hay cierta área en la empresa en la que tienes que priorizar. Ujú. O sea, ¿cómo ha ido evolucionando esto en Andiamo? Por ejemplo, cuando empezaste, de repente, ¿cuál fue la área que tomaste como prioritaria? De Ujú. repente la planificación, de repente la parte de ser eficiente en la parte operativa. Y ahora que identificaste en pandemia, por ejemplo, Ujú. tus balas fueron puestas en la parte de marketing. Entonces, Claro. ¿cómo va cambiando esto? No sé si es por el tamaño de la empresa o de repente es Ujú. por la misma necesidad o introspección que puede hacerse uno mismo, ¿no? Eh, a ver, a ver, son tres cosas que yo veo que son importantísimas en una empresa inmobiliaria. Si van a entrar al mundo inmobiliario, estas tres son las que realmente deberías estar enfocado. Uno, en tus ventas. Ten el producto bien definido y tienes que promocionarlo correctamente para que puedan entrar las ventas. Porque si no vendes, de nada sirve el resto, al menos como yo lo veo. Lo segundo es las finanzas. Vas a escuchar muchas veces y en otros podcasts que han entrevistado a otras personas que también conocen mucho el mundo del mundo inmobiliario, que el negocio inmobiliario es financiero, no es construcción. Y yo también estoy de acuerdo con eso. Ujú. Y hay dos cosas que creo que uno tiene que revisar en un proyecto inmobiliario. Uno es el margen y la otra es la rentabilidad. Cosas muy Muy distintas. diferentes. El margen te dice cuánto voy a ganar después de que vendí todo y le resté todo lo que gasté. Puede ser el 20% del negocio. Pero luego la rentabilidad que tienes que calcular, tu tasa interna de retorno, tu BAN, lo que te enseñe tu profesor de matemáticas financieras, Claro, pero tienes que aplicarlo, ok, y ese 20% lo voy a ganar en un año, 2 años, 3 años, 4 años, 15 años. exacto. ¿De qué sirve hacer un proyecto si tengo 5 departamentos que nunca se van a vender porque son horribles y ahí está toda mi utilidad? Es que el tema inmobiliario es un tema de tiempo.
es un tema, el un factor negocio de tiempo tiempo. es importantísimo. El factor tiempo es importantísimo. Porque necesitas seguir moviéndote. Porque si tienes sus utilidades están en activos, no puedes seguir haciendo más proyectos. Necesitas volverlos caja. Líquido. Tienes que volverlos líquido. Cash is king. Así de Claro. simple. Entonces, yo, por ejemplo, cuando analizo mis proyectos inmobiliarios en la parte financiera, esas son las dos cosas que yo veo. Así de simple. Que la torta sea grande y que pueda comerla en el menor Bien tiempo rápido. posible. Qué buena referencia. Así de simple. Ahora, Y la tercera por es favor. operaciones. Tienes que ser eficiente en la parte operativa. Puede ser en la parte de obras, puede ser en cómo gestionar. Yo creo que uno falla más en sacar licencias que en construir el proyecto. Construirlo, hay muchas universidades que han sacado muchas personas capaces que te pueden construir un edificio. Pero sacar una licencia correctamente, que te puede tardar 6 meses, que es ruta crítica, ahí también viene el valor agregado que uno tiene que conocer. Mencionaste el tema de la ruta crítica y ahí Ujú. quiero hacer un poco de énfasis. O sea, uno tiene que conocer cuál es su proceso de inicio a fin Ujú. y saber en dónde, por ejemplo, hay que prestar la mayor atención, porque esos cuellos de botella Ujú. no identificados adecuadamente hacen que de repente los otros estén esperando que llegue su materia prima para empezar a trabajar y no llegan. En el tema inmobiliario, entonces, tú mencionas que una de las rutas críticas puede ser el tema de la tramitación, toda la parte documentaria. O sea, Sí. A ver, la primera ruta crítica, ¿cuándo empieza para mí un proyecto inmobiliario? Cuando ya identificaste el terreno que quieres comprar o que quieres adquirir. Ok. Ya lo viste ya. Una vez que ya tienes ese deseo y dices, ese terreno yo quiero, para mí ya empezó el proyecto. ¿Ok? Y la primera ruta crítica que vas a tener que sacar es sacar tu anteproyecto. Porque sin anteproyecto no puedes vender. Ujú. Y después que sacas tu anteproyecto es sacar tu licencia. Y después construirlo y al final terminar de venderlo. ¿Ok? Ese digamos, es El macro proceso. el macroproceso, así de simple. Porque es muy importante tener tu anteproyecto y tu licencia porque al poder permitir vender, tú ya puedes construir a través de los bienes futuros con la plata de tus clientes. Y eso es hermoso acá en ese país, hermoso. Y cualquier persona que ha estudiado finanzas va a saber que mientras que tú puedas hacer un negocio más grande con la plata de otros, te vuelve financieramente exitoso. Claro. Así de simple. Es una de las razones por qué muchas personas cuando vienen y me preguntan y me dicen, oye, Víctor, tengo este terreno, voy a hacer mi edificio, todo, y quiero saber cuánto voy a ganar. Yo le digo, mira, puedes ganar plata, pero ¿realmente estás ganando todo lo que puedes ganar? Porque sí, una persona con un terrenito viene y dice, tengo el terreno, contrato a un ingeniero civil de la Católica, que son los mejores que salen Allá. en el Perú, ahí está, Cherry de la Cherry, la Católica. Católica. Van a hacer un edificio, van a contratar a una empresa de marketing para que vendan los departamentos y probablemente sí, puedan sacar un margen. Si, ¿cómo se llama? Les costó 100 y vendieron en 120, sacaron 20 de margen. Pero se tardaron 10 años en hacerlo. Claro. ¿Cuánto realmente han ganado ahí? O probablemente sacaron 20 de margen, pero podían sacar 130. Pero porque no conocían el know-how, no conocían el negocio, esos 10 extra tampoco lo hicieron. Entonces, ahí es más eficiente, por ejemplo, asociarte con una empresa que conoce el tema, porque puede sacarte ese 10 adicional o puede decir, no lo vas a hacer en 10, lo puedes hacer en 5 años, o 4 años, o 2. Depende. Y aparte, es uno de Ujú. los requisitos que cuando quieres un financiamiento por parte de una entidad bancaria o una entidad financiera, pues de todas maneras te piden, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos que has ejecutado? Y Claro. si no has ejecutado proyectos, ¿quién Ujú. es tu socio en Ah, este proyecto? Hay bancos que, porque se les dice nuevo RUC. Si eres un nuevo RUC, ni siquiera te va a atender. Hay bancos así de duros. Y luego hay otros bancos que van a decir, ¿y cuál es tu experiencia? ¿Qué has Ujú. hecho? ¿Cuántos proyectos? Y no solamente si has hecho muchos proyectos. Probablemente si yo me acerco a un banco y le digo, por si acaso, banco, voy a hacer un negocio de proyectos de departamentos de playa en Tumbes. Ok, Yo no conozco, no conozco el mercado de departamentos de playa en Tumbes. claro. Yo conozco Chorrillo, San Miguel, Pueblo Libre. Esa es tu cancha. Ese Ahí es mi juegas de cancha. local. Conozco. Y también no estoy en nichos muy específicos como están en otras inmobiliarias que solamente se dedican a estar en el área de Chacarilla.
Ujú. Es más, su inmobiliaria la pueden llamar del nombre de la urbanización. Y Claro. se dedican y son recontra eficientes ahí, probablemente más eficientes de que si yo entro en ese sector. El modelo de negocio que yo uso ¿Cuánto más te puedes especializar, no? es cuanto más te puedes especializar. Y te puedes especializar hasta donde tú quieras. Yo no me Correcto. especializo tanto porque yo busco más oportunidad de terreno y luego me voy moviendo dependiendo en dónde está mi proyecto. Y ya digamos, la experiencia me dice, en ese proyecto debo considerar un flujo de este tipo. Por ejemplo, estamos ahorita en un proyecto en Los Olivos. Cuando nosotros armamos la estructura de ese proyecto, sabíamos que muchos de nuestros clientes iban a ser de tipo ahorro casa. Claro. Y eso influye mucho en un flujo de caja. Influye mucho en cómo vas a financiar ese proyecto. Porque no voy a recibir el desembolso mañana, lo voy a recibir en 4 meses, 6 meses. Entonces, eso cambia. ¿Y en cuánto puedo comprar el terreno? ¿Cómo lo voy a financiar? Ahí es donde viene, digamos, el expertise de la inmobiliaria que te permite ese 10 adicional o disminuir el tiempo de retorno. Totalmente. Ahora, entrando un poquito más ya a tu faceta de director, por ejemplo, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado de cara a ser un gerente o a gestionar empresa o a gestionar personas? Uy, he recibido muchos consejos de muchas personas. Algunas las he hecho mías, de manera que es mis pilares. Y hay otras que por ahí las escucho y son interesantes que se aplican en su momento. La, la primera es, es una que mi papá me lo dio y me lo ha repetido muchas veces. Y muchas personas dicen, sí, ser emprendedor es increíble, realmente voy a ganar mucha plata, voy a ser gerente de mi propia empresa, voy a decidir mis tiempos, pero hay algo que ha quedado bien marcado en mí. Y es, si no te gusta el calor, no te metas a la cocina. Tienes que estar dispuesto a saber que vas a vivir bajo mucha presión. Vas a vivir con muchos problemas encima. Y si no estás dispuesto a enfrentarlos, porque probablemente tu personalidad no es de ese tipo y no está nada mal, Correcto. no te metas no te metas en este negocio, hijo. Porque va a haber un momento en donde vas a tener muchas presiones encima que no vas a ver claramente cómo resolverlas y si te quiebras en ese momento, tu negocio ya fue. Esa es una. La segunda la recibí del abuelo de mi esposa Ok. y me dijo, costos son todo. Verifica tus costos al último centavo. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros aplicamos mucho es más, hoy día tenemos reunión de revisión de presupuestos administrativos. Hay que revisarlos, ver dónde nos estamos moviendo, estamos gastando más, estamos gastando menos, por qué, y preguntarte las cosas. Entonces, eso es básico. Y entre otras cosas, digamos, esos son los pilares que manejo. Entre otras cosas, pueden ser, por ejemplo, uno que me encantó de recursos humanos, que poco a poco lo estamos aplicando, porque como somos una empresa, digamos, que se mueve rápido, a veces hemos cometido el error que contratamos gente muy rápido. Ujú. Entonces, por ejemplo, si tú ves una persona que no funciona, despídela al toque. Pero tárdate 3, 4 veces más de tiempo en contratar a la persona adecuada. Y eso es algo que, por ejemplo, no aplicábamos hace 8 o 10 años. Ahora sí lo aplicamos. Ahí es donde, digamos, entran las canas. Antes yo decía, yo conocía el mundo inmobiliario, sé lo que buscaba. Cuando contrataba a un ingeniero junior, le hacía un examen que yo me inventaba y decía, resuélveme ese examen y sabré si estás bien o no. Claro. Ahora contratamos a una empresa especializada en contratación de gente para que nos traiga la persona adecuada, porque yo no soy de recursos humanos. Así de simple. Zapatero su zapato. De todas maneras. A mí pregúntame cómo hacer más rentable un proyecto inmobiliario. Y ahí estás. Ahí estoy. Perfecto. Yo tengo unas últimas consultas y con esto estamos terminando. Estoy súper encantado con todo lo que nos estás compartiendo. ¿Qué piensas acerca de las personas que de repente pueden llegar a criticar ya sea tu trabajo, ya sea tu gestión? Entiendo que en algún momento, y creo que a nadie le falta esos detractores, ¿no? ¿Cómo lo manejas? A ver, todo el mundo te va a criticar en algún momento. Lo primero que creo que debes ver es si la crítica viene con un mensaje atrás de que es una crítica que quiere que tú mejores. Claro. Si una persona viene a decir, no, andamos a edificios feos. Digo, ya, ok, has dicho eso, mis edificios para ti serán feos. Pero si luego viene y me dice,
Víctor, tus edificios son feos porque el público que te está comprando realmente está esperando que tengas una fachada, digamos, más volumétrica a el precio que pueden ahorrar porque tu fachada es digamos, plana. Esa crítica yo la voy a escuchar porque viene con un sentido. Claro. Entonces, si es una crítica vacía, piel de chancho. Así de simple. Pero también hay que aplicar ese tema del 1%. Dicen que, o sea, Ujú. de tus clientes, cuando los escuchas, o sea, si es que uno se queja, probablemente ese es el 1% de que tiene esta situación o esta Ujú. incomodidad, pero que los demás no se atreven a decirlo, porque es cierto, o sea, nadie a veces toma esa iniciativa. Ujú. Entonces hay que saber escuchar también cómo ustedes, por ejemplo, manejan la gestión con sus clientes, ¿no? De repente si por ahí ha habido alguna situación. El tema de que no te quieran escuchar o que una persona no diga lo que piensa ocurre más internamente en la empresa. Los clientes sí te van a decir qué es lo que no les parece. Y entiendo que si el ticket es mucho más alto, o sea, con mayor razón, ¿no? Si el Uy. ticket es más pequeño, de repente es como que, bueno, ya, no me estoy convencido, no le vuelvo a comprar. La otra vez, a ver, la otra vez, mira, nos fuimos, entre las cosas que hicimos Pamela y yo después de pandemia para poder, digamos, ampliar nuestros conocimientos, nos metimos de nuevo a cursos como nuevos estudiantes sobre el mundo inmobiliario. Ok. Pese a que el 80% de las cosas ya lo sabíamos, sacamos un 20%. Y un 20% lo saqué de una presentación, ahora no recuerdo de quién fue, que dijo, toda la gestión con un cliente viene de una sola palabra, que se llama expectativa. ¿Cuál es la expectativa de una persona que te va a comprar? Entonces, yo les estoy vendiendo un departamento que cuesta $100,000. Y ellos en Correcto. su mente probablemente se han hecho un departamento con vista al mar, con acabados de primera, donde pueden entrar todos los familiares. Y no es así, o sea, hay un límite. Entonces, tienes que ser transparente desde un inicio y manejar sus expectativas. Si tú manejas eso, muchos los problemas bajan y aún así van a existir problemas y las personas van a venir y te van a reclamar ciertas cosas y lo que tienes que hacer es escuchar, porque a veces no es que no sepan qué es lo que reclaman, pero no saben expresarse, entonces te reclaman por un tema, pero realmente lo que les molesta es otro Claro. y hay que atenderlos y es un proceso que también uno va aprendiendo. Hace 15 años el servicio postventa inmobiliaria era casi inexistente. Ahora es un pilar fuerte. Si tú eres un inmobiliario y no tienes un servicio postventa adecuado, estás destinado a que tu empresa no vaya a crecer. Es así. Antes no se escuchaba porque habían pocas empresas inmobiliarias y las personas no conocían mucho sobre el rubro inmobiliario. Ahora sí, entonces tienes que saber atenderlos. Interrumpimos tu podcast para poder comentarte que si quieres brindarle un beneficio especial a tus colaboradores o clientes, contáctanos para poder conversar y brindar una capacitación, ya sea de forma presencial o virtual, en temas de finanzas personales, emprendimiento e inversiones. El formulario de contacto está en la descripción de este video. Ahora sí, continuamos con el podcast. Están más informadas y también más protegidas, ¿no? Por ejemplo, el tema ahora de Indecopi o los reclamos, o sea, las multas no son nada baratas para las inmobiliarias, ¿no? Definitivamente. Algo que nos jactamos mucho es que Andiamo no tiene ni una sola multa por Indecopi. Estamos orgullosísimos de eso. No significa que no hemos tenido clientes que han estado molestos con nosotros. Creo que toda inmobiliaria ha tenido ese problema. De hecho. Pero creo que nuestra gestión de atención ha sido lo suficientemente buena para que nunca tengamos que llegar a esos niveles. Y ahí creo que es donde Andiamo ha hecho un nombre, no salimos, digamos, en un reportaje en Cuarto Poder los domingos. Entonces, creo que podemos estar tranquilos de eso. Claro. Y eso es algo muy importante. Muchas veces escuchan que el mundo inmobiliario es riesgoso porque tal persona aportó su casa para que hagan un proyecto y no le pagaron nada y al final no se hizo el proyecto. O yo pagué mi inicial a esta Nunca se entregó el departamento que se compró en y planos. nunca se entregó el departamento. Y, a ver, no voy a mentir, esos casos existen, pero no son la mayoría. Son casos muy puntuales de inmobiliarias que probablemente no hicieron bien su trabajo o probablemente por cosas externas les ocurrió y se les hizo la tormenta perfecta, que puede ocurrir, y se vieron en esa situación. Pero, a ver, de 15,000 departamentos nuevos que se venden anualmente en Perú, se escuchan uno de esos casos al año o dos. Entonces, Pero mancha mucho el sector, ¿no? Porque la gente ya tiene mucho miedo de comprar en planos. Dice, yo prefiero pagar más, pero ver lo que estoy comprando. Correcto, correcto. Y la verdad es que
una noticia como que no me entregaron mi departamento para la prensa es hermoso porque genera mucha controversia, mucha comunicación, muchas cosas. Sí, cierto. Y se dan cuenta que es un tema chiquito comparado con la cantidad de departamentos que se han vendido en planos. Ahora, también tenemos que proteger a esas personas como gremios, que vean que no vuelva a ocurrir eso. Claro. Y con el tiempo, aunque parezca mentira, ha ido disminuyendo esos casos. Han ido disminuyendo bastante. Ahora, por andiamo, por suerte a nosotros nunca nos ha ocurrido. Y entonces eso también como que nos da un plus gigante. 70 proyectos, ahora creo que estamos en 75 proyectos que hemos hecho, más de 1.300 departamentos. Todos los departamentos están debidamente saneados e inscritos a nombre de los propietarios. Y eso no significa que no hemos tenido problemas. Problemas los hemos tenido todos. Pero creo que hemos tenido la gestión correcta para poder resolverlos y estar donde estamos ahorita. Y ahí es un balance entre, de repente, las habilidades blandas con las habilidades duras, ¿no? Las habilidades duras, como tú dices, o sea, profesionales salen por montones de las universidades, ¿no? Sí, los ingenieros civiles no somos conocidos por ser las personas con habilidades blandas más, o las mejores habilidades blandas. Creo que eso te lo da más la experiencia. Sí creo en las habilidades blandas, son necesarias, pero no creo que es el último paso para poder gestionar correctamente. Creo más en la base o en la estructura. Por ejemplo, te cuento uno de los temas que tengo con mi hermana, por ejemplo, los indicadores de cómo se debe manejar una empresa. Ok. Pamela, como muchas personas, yo también, vamos leyendo estos libros en donde se van viendo las nuevas maneras de medir las métricas de un proyecto, o digamos, o de una empresa. Entonces, Pame dice, yo he leído esto que me parece muy acertado, que es que cada empresa tenga un North Star, una métrica general para toda la empresa. Y luego sacas este tipo de otras métricas distintas. Por ejemplo, una métrica North Star que tiene Pame es, nos ponemos como objetivo la cantidad de minutas que se firma en un año. Porque si tú has firmado la minuta, significa que has conseguido la venta. No vas a ver, digamos, la cantidad de ingresos, porque si tú has firmado la minuta, los ingresos van a estar viniendo, ¿ok? Y luego me pone otros KPIs o otros OKRs que van en ese sentido. Yo digo, ok, sí, Pamela, tienes razón, es una manera más fácil de ver las cosas, pero no podemos sacar de la ecuación KPIs tan importantes como ver tu margen bruto de la empresa, como ver tu EBITDA, como ver, digamos, tu PONT, o sea, digamos, tu rentabilidad. La base. O sea, los indicadores core que han funcionado desde el año 1910 hasta ahora. Claro. Por algo son así. Que suenan aburridos, son totalmente desfasados, pero, a ver, ha funcionado por años y son la base. Totalmente. Entonces, ahí es donde vienen los conflictos, porque no es eficiente tener 500 indicadores. Hay que elegir 10. Y hablando de libros que justo mencionabas, ¿qué libros son los que estás leyendo o qué libro estás leyendo ahora? ¿Y cuál es el libro que más has recomendado? A ver, yo no soy mucho de que leo libros, te soy sincero, leeré dos libros al año, máximo. Pero no significa que no soy una persona que lee. Me gusta leer bastante en mi celular, papers sobre temas de marketing, sale el tema de IA, voy a empezar a buscarlo y voy a leerlo. Entonces no sé en cuántos libros se transforma eso. Pero sí, de los pocos libros que he leído y que me han servido bastante al punto que los he vuelto a leer, Los 7 hábitos de una persona altamente efectiva, básico. Y que muchas personas lo pueden subestimar, porque dicen, oye, es que eso sale por todos lados, todos lo recomiendan, pero importa mucho la óptica con la que lo leas y el momento. Porque puedes leer el mismo libro 2 veces en diferentes etapas de tu vida y te pueden enseñar cosas muy complementarias. Lo que a mí me gusta de ese libro es que es un libro tipo manual. Entonces lo puedes aplicar. A diferencia de, por ejemplo, otro libro que leí que le tiran bastantes cohetes, pero a mi parecer no es el mejor, que es Piensa rápido, piensa despacio. No, piensa Think and Grow Rich. Piensa y vuélvete rico, de Napoleon Hill. Okay. Una fumadera de cambiar tu pensamiento para que vengan las oportunidades. Sí, claro. Filosóficamente interesante, aplicado, difícil. Sí. Un libro que sí recomiendo, pese a que no tiene nada que ver con mi rubro y que creo que todo el mundo debe leer, Creatividad Inc., del
uno de los dueños de Pixar. Ah, sí, claro. Espectacular ese libro, espectacular. Me abrió muchas maneras. Con decirte que yo empecé a aplicar algunos de las maneras que ellos gestionan sus proyectos en mis proyectos. A ese Genial. nivel. A mí me encanta cuando yo creo que las empresas se empiezan a diferenciar mucho más Ujú, cuando agarran algo que es de una industria totalmente diferente ujú. y lo pueden tropicalizar a su industria. A mí me parece eso alucinante. En el mundo inmobiliario y algo, mira, le voy a botar, no voy a decir el nombre de la inmobiliaria por no decir tantos cherries, pero hubo una inmobiliaria que generó un antes y después en redes sociales en cómo promocionaba sus proyectos. Y luego vinieron varias atrás, ¿ok? Y entiendo, al menos eso es lo que se comenta, no sé si será verdad o no, pero su área de marketing los trajeron de otro rubro, que era el rubro hotelero, y lo empezaron a aplicar en el mundo inmobiliario. Y con eso generaron ese impacto. No hay mejor ejemplo que ese. Creo que fue muy bueno lo que hicieron, generaron una tendencia que ahora, bueno, ya dejó de ser algo novedoso porque ahora todo el mundo lo hace, pero ellos fueron los primeros y cosas así. ¿Por qué? Porque lo trajeron de otra industria. Bueno, voy a hacer lo siguiente. Para las personas que están viendo este podcast, suban la frase que más les ha gustado y la frase más potente o la que nos guste más nos etiquetan, lógicamente, en las redes sociales, en Instagram. Y a la frase más impactante le vamos a regalar el libro que has mencionado de Creatividad Team. Yo me voy a encargar de enviarlo. Le voy a regalar ese libro. Me parece interesante. Regalemos a las personas que están interesadas en seguir aprendiendo un poco más. Uy, es espectacular lo que se lee ahí sobre cómo empezó las ideas de las películas más famosas que tienen, cómo terminaron y cómo gestionaron el hacer una película. Se olvidan que ellos también tienen presupuestos, tienen gente que tienen que pagar planillas y que igual que el mundo inmobiliario, los ingresos vienen al final, cuando estrenan la película. Antes de eso, es pura gastadera de plata. Tienes que tener una espalda económica para poder Tu lograrlo. flujo es horrible. El flujo es horrible, horrible. Entonces, tienen que buscar inversionistas. Es lo que hacemos el mundo inmobiliario. Nosotros gastamos en comprar el terreno, en construirlo, en diseñarlo todo y viene, digamos, muchas inversiones que no sabes si va a ser negocio recién al final cuando estás entregándolo y realmente empiezan a venir los desembolsos y otras cosas. Claro. Estás arriesgando bastante. Entonces, me sentí muy identificado porque ellos están arriesgando mucho en una idea que es una película que realmente saben si van a ganar plata al final. Claro, claro que hacen muchos testeos previamente, que van... Ahí viene el know-how. Sí. Ahí viene el know-how. Y eso lo han ido implementando con el pasar del tiempo, porque no pueden arriesgarse a perder tanto dinero, ¿no? Hay películas que son desastres y que al final repercuten un montón en los presupuestos de las siguientes películas que vienen. Por supuesto. Muchas personas que quieren entrar a los que quieren entrar en el mundo inmobiliario, no crean que es fácil, porque de mi experiencia es cada proyecto inmobiliario es un mundo de problemas distintos. Hay cosas que son básicas, que son la base, pero cada proyecto te va a traer un problema distinto y es la acumulación de todos estos problemas en diversos proyectos los que te permite ser eficiente al final y realmente sacar una rentabilidad interesante como proyecto inmobiliario. Yo puedo hacer un proyecto de hacerlo muy eficiente porque he vivido todo eso, pero ponme a mí a tener un restaurante que me encantaría y ten por seguro que probablemente a los 2 meses esté quebrado, porque no o tengas que conozco. inyectarle más capital. O tendría que estar inyectándole más capital. Entonces, Claro que sí. y me encantaría, es uno de mis sueños, tener un restaurante. Un bar no, porque muchas No. personas van a venir y se van a tomar todo y no les voy a terminar cobrando. Pero es un sueño mío, pero sé que no soy la persona más indicada. Correcto. Sí les recomiendo que vayan a seguir a Víctor en LinkedIn, sobre todo porque está como una insignia que te ha dado la misma red social. Eres reconocido como una voz Sí. oficial para hablar sobre el sector inmobiliario. Sí, Top Voice Inmobiliario. Lo ponen en inglés, suena más bonito. Real Estate Development Top Voice. Que no es la insignia azul que tienen otras personas pronto, espero. Sí. Pero sí, me gusta hablar mucho del mundo inmobiliario. Si me pueden seguir, síganme. Voy a comentar lo que venga de mi corazón para hablar sobre el tema. Y es mi manera de compartir, la verdad. Y también para mandar un cherry adicional, mi hermana, que es mi socia, ella también síganla, es negociosinmobiliarios.p. Creo que tiene una facilidad para explicar las cosas de una manera muy didáctica en el tema del rubro inmobiliario. Creo que pueden aprender mucho de ella también. Entonces, andiamo, sea por Pamela o sea por mí, vamos a compartir todo lo que sabemos porque
creemos que el mundo inmobiliario es hermoso, es lindo, es apasionante. La verdad que, a ver, vivimos, comemos, soñamos con eso todos los días, entonces ya se vuelve parte de uno. Claro. Encuentra lo que te apasiona y haz lo tuyo, ¿no? Claro, eso de que encuentran, ese es otro tema. Yo creo que la pasión nace después de que has hecho muchas veces lo mismo y vas encontrándole el gusto a eso. Más que me gusta hacer esto, entonces voy a tratar de volverme perfeccionista en eso. Ambos caminos creo que son válidos, Ajá. pero creo que más encuentras esa pasión cuando vas haciendo las cosas una y otra vez y sientes Una digamos, satisfacción. esa satisfacción de que vas viendo que estás haciendo las cosas bien. Y como sabes que las estás haciendo bien, te apasiona más. Y entras en ese bucle de quieres seguir haciéndolo porque quieres seguir siendo mejor, 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 mejor. Y ahí de pronto ok, hablo de esto todo el día, ya debo aburrir a la gente, ya. Porque te apasiona, porque ya lo has hecho muchas veces. Y eso tiene mucho que ver con el nombre del podcast, ¿no? Uy, hemos probado un momento que quisimos poner domótica en nuestros proyectos porque se Ok. puso de moda eso. Luego nos dimos cuenta que va a sonar feo, pero el público no lo paga. Es un gasto que no te retribuye a vender mejor. Ok. E invertimos en eso. Prueba y, Sabe prueba y bien. aprende. Así de simple. Tal cual. Víctor Galvez, ha sido un súper gusto tenerte acá. Gracias por ahorrarte el tiempo, por venir a compartir tu experiencia, tus conocimientos y sobre todo también gracias por hacer las cosas de la manera correcta y sobre todo ser un ejemplo para muchos, ¿no? Muchos que de repente, al igual que yo y personas que nos están viendo en este momento, están buscando una u otra manera de emprender. Yo creo que una de las formas o una de las personas de las cuales pueden guiarse es de ti, porque considero que estás haciendo las cosas bien. Considero que se pueden hacer, siempre se puede aprender mucho más, se puede hacer mucho mejor, es algo que has mencionado, ¿no? O sea, una recomendación que es clave es no dormirse en lo que estás haciendo, sino seguir puliéndote. Y me parece que es ideal el camino que a ti te puedan decir que eres transparente, que eres una persona confiable. Yo creo que es algo muy valioso porque las oportunidades se van a presentar y se van a presentar en la medida que tú puedas ser la persona correcta y sobre todo prepararte para estar listo cuando aparezcan. Así es que, nuevamente, gracias por acompañarnos y espero que esta sea la primera de muchas conversaciones. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Hasta luego. Nos vemos. No se olviden de seguirnos en las diferentes redes sociales. Suscríbanse para que estén atentos a los siguientes videos. Y va a ser un súper gusto traerles a más personas con esta experiencia, con las ganas de querer compartir y sobre todo, al igual que Víctor, con ganas de poder explicarles cuáles han sido sus ensayos, sus aciertos, sus errores y sus aprendizajes. Nos vemos.